el marco teórico, porque por más de que leo y leo y leo y leo, pues siento que nada me sirve. Entonces, no sé, o sea, en ese sentido, pues sí. Entonces quisiera de pronto, en base a esta reunión, poderles, si me permiten, enviar el documento a más tardar, pues mañana. Igual, pues Está el bien. resto de las observaciones yo ya las tengo. Ya, pues he estado trabajando, he estado consultando diferentes bases de datos, he estado consultando artículos y pues bueno. Listo, listo. No, pero está bien, está bien. Pues son circunstancias que surgen cuando nosotros estamos trabajando. eh, Estamos trabajando en gestión de un proyecto de investigación. Esto va a surgir. Son circunstancias y hay que solamente explorar maneras. Seguramente vas a tener otras dificultades y pues las comentamos y vemos que, o sea, analizar qué es lo que tú has encontrado en eso del marco teórico y qué piensas tú que no te sirve o bueno, porque también puede ser que estés buscando de una manera que no es la correcta o algo, pero podemos mirar y hacer un ejercicio, de pronto proyectar a ver qué es lo que estás buscando y, y por qué piensas que algo te sirve o no te sirve. Porque eso Sí, en primer lugar, pues. sí, no, y si quieren, pues les puedo proyectar el documento. Profe, si me das acceso, puedo proyectarlo. Pues yo he estado como leyendo mucho, pero también me guié o me dejé guiar por el texto que tenía ahí el anteproyecto, como de buscar primero los antecedentes y después como la revisión del marco teórico. Entonces, pues quería darle como esa estructura de primero buscar varios significados con respecto a los tres ejes de la investigación, que sería la calidad, la cultura y el liderazgo. Y para ya después, en la parte del marco, pues del marco teórico como tal, ya comenzar a, a dar paso como a lo que sí genera el impacto del liderazgo en la gestión de la calidad. Sí, o sea, así lo tomé yo, pero entonces cada vez que busco y esas cosas así como que no me fluyen. Y tengo otras duditas pequeñitas en la metodología, que no sé de pronto si es cuestión de forma, eh, cómo diligenciarlo, si de pronto en la parte de costos y todas esas cosas, o sea, supuestamente como que me estoy pagando a mí misma o les estoy pagando, no es que no he entendido esa parte todavía. Entonces también en esa parte quisiera que me orientaran a ver cómo lo puedo diligenciar. Bueno, la parte de presupuesto es un tema que lo podemos nosotros abordar en alguna sesión. O sea, Ujú. simplemente y pues alimentar eso y todo, pues eso no es rollo. Yo pienso que eso se hace rapidito, no es complejo. Yo creo que lo más apremiante es el resto de la estructura del proyecto eh, y simplemente como, como pensar un poco eh, qué le va faltando al proyecto en general y dar la Ujú. recomendación. Pues, Sí. entonces, si quieres, nos van mostrando Entonces cómo sí, fue el ahí veo mi ejercicio y todo. pantalla. Sí, ahí se ve. Sí. Ok. Entonces, pues con respecto al planteamiento del problema, pues eran anotaciones pues muy pequeñas, entonces las traté de asimilar, de adaptar al texto. La única que me surgió duda, profe David, que no te entendí mucho fue esta parte. Si no se han identificado estudios que establezcan esa relación, justamente ese sería el aporte de la investigación propuesta. O sea, no entendí si de pronto tenía que buscar el autor de este libro que yo pues consulté, este que recomendaba pues como ese liderazgo transformacional para las organizaciones
o si lo categorizaba más a modo de pregunta de investigación. Esa pues sería como la primera pregunta que tenía para hacer. No, ya escuchándote, entonces entiendo que ahí cuando se dice se recomienda, estás hablando de que los autores que se citó atrás recomiendan ese liderazgo. Yo pensaría, Ajá. no sé qué piensas tú, como volver a citar ahí que incluso en la gestión de la cultura de la calidad, tal autor recomienda Sí, Ah, ok. que, sí, yo estoy de porque acuerdo, si no porque es queda como en que el aire. queda como una idea que tú planteas en la gestión se recomienda. Básicamente el liderazgo, ya que al mismo abierto permitirá crear el colaborador, sí, o sea, se recomienda, pero ¿quién lo recomienda? ¿No? Es como Ok. una idea de que pues alguien lo recomienda, pero no hay un soporte científico para demostrarlo. Ok, Ese es un poco entonces el asunto. con relación a esto, porque sí, esto, por ejemplo, este segundo párrafo fue en base pues como a esas lecturas que realicé, fue más como síntesis de lo que yo asimilé de esas lecturas. Influyen mayormente en la inflexibilidad, temor y poca creatividad en el momento de explorar nuevas ideas de desarrollo y apropiación de los sistemas por parte de los colaboradores. Entonces, pues ya pues por ese lado lo entendí. Acá con respecto a la justificación, pues ya también le corregí, no había pues mucho, si no estoy mal, creo que no había, solo como un comentario ahí como de forma. Acá pues le ingresé las páginas de de los documentos y acá pues profe, sino que eliminé el comentario pues para que no se me pasara, pero acá pues ya también sinteticé lo que me recomendabas de decir con mis propias palabras cuáles eran esos componentes que hacían que la 9004 también sirviera como eje de esta investigación, pues fuera pues de las políticas públicas que se adaptaban a a la investigación, entonces también ya lo hice en este párrafo. Leí pues nuevamente la ISO 9004 encontrando pues que el literal 4 del 7 pues son los que se ajustan a la investigación y referencié los componentes ya como sintetizados. Ese era el otro comentario. Con respecto a los objetivos, no había ningún, ningún comentario. Marcos, Muéstrame los objetivos un momentico, a ver. Establecer el estado del arte sobre la incidencia del liderazgo en la gestión de la cultura de la calidad a partir de la revisión temática en diversas bases de datos científicas. Determinar las interacciones y comportamientos bibliométricos relevantes en cuanto al liderazgo de la gestión de la cultura de la calidad. Desarrollar un análisis de las relaciones bibliométricas en torno al liderazgo en la gestión de la cultura de la calidad e identificar los avances, tendencias y desafíos en el estudio del papel del liderazgo en la gestión de la cultura de la calidad. Ok, yo sé que hay dos interacciones, análisis de reacciones. Hay dos objetivos que están relacionados con bibliometría y otro que están relacionados con avances y tendencias y desafíos en el estudio del papel del liderazgo en la gestión de la cultura de la calidad. Listo, listo. Quería tener un poco esa referencia. Vale, continuemos por favor. sí, Eduardo, entonces ya que lo mencionas, entonces estamos sincronizados que los dos primeros son como más cuantitativos de alguna manera y el tercero sí sería más cualitativo de algún Sí, modo. el tercero es mucho más cualitativo, sí, es mucho más Porque, cualitativo, sí, claro. Y ese realmente es el de que tiene más carne porque ahí es donde hay que establecer, o sea, ese es el más valioso, digamos, porque ese es el del tema, como de la temática, ¿sí? Entonces, ujú. eso hay que tenerlo en cuenta, pero bien, bien. porque pues Vale, vale. por WhatsApp, creo que fue ayer que me escribiste, Camila, conversamos. Sí, Camila tenía ayer. la duda del enfoque. Lo menciono desde acá porque vas a ver ahorita que las dudas de lo metodológico se deben resolver siempre en sintonía con los objetivos. Y efectivamente, me decía María Camila que tú hablas en tu artículo, Eduardo, que nos enviaste de teletrabajo. ¿Ese fue el artículo que tú Ajá. miraste, cierto, Camila? Camila, ¿me escuchan? Yo te escucho, no sé si Camila
te escuchará. ¿Será que se le cambió De pronto la Camila? se le pudo haber caído, porque pues parece que estuviera conectada, pero... Ah, mira, está diciendo si me escuchan. Es recursiva. No, Camila, no te escuchaba. Parece como una tabla Ouija, ¿cierto? Sí, 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 sí. Una tabla Ouija, pero del... ¿Ahí me escuchan? Ahora sí, Ahora sí. ahora sí, Ah, ahora sí. ay, yo los estaba escuchando y les estaba poniendo Ahí atención. por fortuna tenemos, vea, tenemos ahí los crucifijos Eh, al fondo. No somos católicos, pero ahí tenemos. ¿Tú, Eduardo, tú eres católico? Esa es una Este, pregunta muy Muy difícil. difícil, mejor para otro Sí. momento. para otros espacios Yo en los que no tengo, quede grabado. yo tengo una crucecita detrás aquí y David también. Y pues nos bautizaron y todo, pero pues también eso es un reto porque ser practicante de la catolicidad tiene unas implicaciones. Entonces uno a veces se pregunta si uno es merecedor de un título de eso, ¿cierto? O sea, decirse católico como tal, católico practicante, pues es complejo. Es verdad. Si uno dice, ah, yo soy católico, venga, es en serio, y practica realmente la catolicidad en cultura, en hechos, bueno, en todo lo que uno debe practicarla, ¿cierto? Y ahí es donde uno queda como, pues no tanto, pero ¿Verdad? trato de ser un buen hijo de Dios, dice uno. ¿Ya nos escuchas bien, Camila? Sí, Sí, a los ahí ya. dos. ¿Ustedes me escuchan a mí? Sí, Sí. sí. Qué Ok. pena ahí que monté el desorden, pero es que no pude evitar No, el no, no. chiste de No, la no, tabla genial, Ouija. genial. Antes está muy bien así. Camila, es que Camila me preguntaba, Eduardo, que si el enfoque que tú mencionabas en un artículo, el artículo al que tú te referías, Camila, era al de trabajo remoto. El teletrabajo, sí, El de señor. teletrabajo, sí. Efectivamente, creo que tú hablabas ahí, Eduardo, de revisión integrativa, y entonces Camila, que está viendo metodología de investigación con la profe Paula, decía que no encontraba exactamente la coincidencia de enfoque, y yo le decía quizás pueda ser un enfoque mixto, porque la revisión integrativa utiliza los dos enfoques, cuántico y cuántico. Sí, sí, realmente no hablemos acá de revisión integrativa, también era el asunto de un artículo como tal, algo más específico aquí. Hablemos básicamente de un enfoque mixto, donde hay una parte quali y una parte quanti, y a qué corte de estudio, cierto, corresponde el asunto. Metodológicamente una revisión de tema donde se se enmarca. Ese es el centro y la pregunta que te van a hacer ahí, ¿cierto? O Ujú. sea, Sí, yo la metodología no coloqué, yo pues hice lo que, bueno, creo, coloqué fue que representa pues un enfoque mixto más que colocar pues el nombre como tal que había utilizado el profe Eduardo en él. sí, sí, sí. Ujú. Lo mencioné, Entonces, era porque aquí se ve pues clarito en los objetivos y ya después entiendo pues Camila que no está todo el texto todavía completo, pero creo que sirve o a mí me ayuda mucho, no sé, ayudarlo siempre como ver que debe haber una conexión sistemática, o sea, que la metodología está. Profe, ¿nos ¿Sí me escuchas? escuchas? ahora sí, pero se fue la última parte. Es que desconecté el micrófono con el codo. Que, que debe funcionar el texto de tal manera que si bien la metodología está más lejos, uno siempre vuelve a los objetivos para ver como esa como coherencia, eh, que aquí aunque en los objetivos no se nombre la metodología, pues está implícita, pero era como un comentario. Ahora sí, no te interrumpo. A veces no se te escucha mucho, yo no sé si es algo del micrófono, algo que, pero, ¿Ahí a me ver, escuchan bien? ahí sí te escuchamos bien, sí, sí. Ahí Sí. sí, Voy a tenerlo perfecto. ahí Eso. pegadito el micrófono ahí. Vale, Ujú. vale. Y, o sea, tener en cuenta que las revisiones temáticas pueden ser, eh, bueno, como de un corte narrativo, pues explicar un poco eso, explorar un poco la bibliografía que hay alrededor de las clasificaciones y de las tipologías de revisiones de tema y ver esto a qué más se ajusta y explicarlo desde algunos autores, es decir, bueno, según el autor tal, pues lo que vamos a realizar
se corresponde o corresponde a una revisión de aporte narrativo. Y pues en la parte cuantitativa vamos a hacer un análisis de corte bibliométrico que ya no es tan narrativo, sino más bien sistemático. ¿Sí? Es un proceso más, o corresponde más a una tipología ya de una revisión un poco más sistemática como tal. Entonces, esa es la mistura. ¿Sí? Por un lado es quali y quanti, y por otro lado puede ser sistemático, y no sé si sea narrativo, bueno, hay que darle un análisis a esa parte a qué corresponde según la literatura que a veces se tiene. Entonces, pero sí, eso hay que aclararlo un poco y darle un poco de peso dentro de lo metodológico. Ahí, si quieres, Camila, yo tengo un texto, si quieren les comparto aquí brevemente pantalla, como para que vean por qué creo que puede ser útil. Es un autor reciente, eh, de 2019, que ofrece como esta tablita y da como una categoría de los tipos de revisiones que puede haber, y menciona aquí qué enfoque tienen. Creería yo que la mezcla quanti-quali está aquí, por ejemplo, mire, creo que semisistemático lo llama él. Exacto. Entonces, mira, ahí está semisistemático. Sí, porque tiene ambos aspectos. O sea, es que es una mistura. Me parece que es muy bueno. Lo que pasa es que, por un lado, tiene una columna el enfoque, ¿cierto? Y yo entiendo que ahí habría que decir cuál sería el enfoque. Me imagino que hay, Si así es tengo el sistema, micrófono prendido. Si es sí, sí, aquí, estos tres serían los enfoques, entiendo: sistemático, semisistemático e exacto. integrativo. Exacto, entonces son tres enfoques, pero aquí estas otras viñetas que van debajo de enfoque son propósito, pregunta, investigación, estrategia. Es lo que uno explora cuando va a hacer el enfoque, ¿entiendo? Sí, entonces es como que cuando es semisistemático, el enfoque es dar un panorama general del área, es amplio. Ese es el propósito. Ajá. Entonces lo que se puede hacer es un párrafo donde se explique y se dice: el estudio tiene se corresponde con un enfoque semisistemático debido a los siguientes aspectos, 2 puntos. El propósito típico, el propósito está relacionado con establecer un panorama general en el área de investigación y la línea de desarrollo en el tiempo. Y eso lo vamos a hacer en ambos aspectos. Sí. La pregunta de investigación corresponde a un asunto amplio, ¿sí? de una comprensión amplia. La estrategia de búsqueda es así asado, Las características de la muestra son estas. Bueno, está hablando, creo que la estrategia de búsqueda se corresponde, supongo, con artículo de investigación o algo así. O, Pues no sé si esa es la explicación al enfoque o no sé, eso es lo que sí, yo quiero ahí entender del cuadro. Porque a esto habría que sacarle el jugo. Cuando dice sí, sí. amplio, ¿a qué se ¿A qué refiere? se refiere? Sí, sí, sí. Amplio es que la pregunta de investigación, que es el segundo Me ítem. imagino que es la pregunta. Sí, o sea, mejor dicho, el cuadro se puede mejorar Sí, no, para ser más específico. sí, exacto. Sí, tiene unas viñeticas ahí, uno dice, Sí, bueno, ¿qué se corresponde con qué? exacto, que uno diga esto Pero qué es. exacto, pero sí se puede explicar desde un parrafito, dice, bueno, aquí hay, bueno, de pronto si lo pones arriba para mirar un poquito, 3 enfoques desde los cuales O vamos a la fuente original, sino que la fuente está en inglés. bibliográfica ya puede considerar, no, pero aquí con un campo de investigación dentro de indicar 3 principales enfoques, los cuales puede orientar el desarrollo de la revisión como método de investigación. Estos son el enfoque sistemático. Bueno, no, simplemente describir los aspectos que hay debajo del enfoque sistemático, no de lo que dice semisistemático. Hay que decir, Ah, se corresponde con un enfoque sistemático porque, y listar algunos aspectos acá,
tiene un corte cualitativo, cuantitativo, se van a hacer revisión de artículos de investigación, la exploración es una exploración amplia de la temática y se busca un panorama general de la investigación y la línea de desarrollo en el tiempo. Ahí ya uno está describiéndolo. María Camila. Profe, yo hice pues la metodología, pero no sé si de pronto lo que como yo la hice puede servir algo de lo que ustedes están Sí, hablando. puedes complementarlo, sí, puede ser. Ajá. Entonces, por Pero ejemplo, entonces, le pasas porfa, Texto, sí. David, ese, sí, yo creo que eso le ayudará también mucho. sí, señor, Listo, listo. muchísimas Vale, gracias. vale. Bueno, antes de empezar con mi tormento, porque se convirtió en mi tormento, yo la metodología pues la coloqué acá. En el desarrollo de la presentación, coloqué primero las fases, las etapas y después lo que estaba referenciando el profe Eduardo, pero pues creería que me faltaría ampliar mucho más. No, pero ahí te va a Entonces, dar, Vas con bien. esta ajá, tabla te va a dar elementos para Sí. llenar ese esqueleto que ya para pusiste. ampliarlo. Ajá. Creo que vas bien. Por todo lo que estoy viendo ahí, creo que vas bastante bien. Entonces sería la metodología en el desarrollo de la presente investigación se ejecutarán dos fases, las cuales se describirán a continuación. En la primera fase se trabajará en la búsqueda de material de interés para el estudio bibliométrico de publicaciones contenidas en distintas bases de datos científicas con relación al impacto que tiene el liderazgo en la gestión de la cultura de la calidad, definiendo posteriormente una ecuación de búsqueda final que permitirá conocer y, y obtener diversos indicadores. La primera fase se subdividirá en dos etapas, las cuales son definición de la ecuación de búsqueda final para el análisis bibliométrico. La etapa 2, una vez se obtenga final la ecuación de búsqueda final, se procederá a la revisión sistémica de literatura, depuración de esta y síntesis de la información final. Acá, profe, pues yo traté como de estas etapas, asimilarlas al cronograma de actividades que acá lo puse, no sé si está bien. Entonces, acá, una vez se realicen las actividades anteriormente descritas, se iniciará con la fase 2, la cual se compondrá de 7 etapas, las cuales serán la verificación de los vacíos informativos acudiendo a artículos y documentos científicos fuera de los documentos obtenidos en la ecuación de búsqueda final. Etapa 2, desarrollo y puesta en marcha de los componentes de la investigación, generando la pregunta orientadora del estudio y justificando el porqué la importancia del artículo, analizando los datos obtenidos de manera sistemática. Estructuración del artículo, de revisión bibliográfica, revisión final del documento, traducción del documento y revisión final del documento debidamente traducido. Entrega final del documento a revista indexada y correcciones por parte de la revista indexada. Creería que es así, no sé, que me esté equivocando. No estoy muy segura, pues, como en esas etapas, si está en lo correcto de asemejarla con el cronograma. Y con Una pregunta, ¿cuál es tu modalidad? la revisión De tema? del artículo. Ajá. Por eso, o sea, tu modalidad de grado, De- se llama revisión de tema. Tengo una duda ahí, Eduardo, para que lo revisemos. Yo creo que tiene un nombre diferente, Sí, a mí también me parece. con lo que tú nos enviaste incluso. Que ¿Quieren mirar mirar? en el sistema de investigación. Voy a compartir, Camila, un Yo- momentico. Ya. Ajá. Trabajo en modalidad artículo derivado de investigación. No, no es lo mismo que Ese. revisión de tema. Eso, entonces mira que hay que tener muy en cuenta cuáles, por eso yo hice la pregunta, cuáles, porque es que me generó un asunto de que si tú, o sea, si tú estás en primer semestre, Según, pues yo soy homologada. por Entonces eso, no sé qué semestre voy, creo que voy en el segundo. ok, los que homologan, y eso nosotros se lo hicimos, y eso pasamos una carta y todo porque los que homologan van a tener que ser muy cuidadosos si van a lograr generar un artículo derivado de investigación. Ujú. Porque de golpe tienen que moverse muy rápido con el artículo y nosotros debemos separarnos. Después de tener todo claro en el anteproyecto, debemos ya sacar adelante todo y eso va a implicar la síntesis del artículo directamente, no un informe final. Eso hay que tenerlo claro.
Nosotros nunca generaremos un informe final, nunca. Ujú. ¿Ya? Entonces hay que ver cómo llegamos al artículo en eso, por eso, o sea, si nos puedes mostrar nuevamente para poder ver Sí, señor. las etapas. Ah, ya, ahora que nos comparta otra vez Camila, ¿quieres decir? Sí, que nos compartan Ok, nuevamente, ok. pero sí, exacto, para De poder ver pronto. porque, o sea, la modalidad de artículo tiene, o sea, hay que ver en esa modalidad de artículo qué fue lo que colocaste en la metodología al final, esa última parte, y si eso se ¿Se guarda corresponde? coherencia. Ya. Sí, sí, eso es lo que yo quisiera ver, por eso hice la pregunta, De para ver. pronto lo redacté mal. Sí, no, hay que mirarlo, no puede que esté bien. Hacer- Entonces, mira, pero no hueles tanto, ve despacito porque siento que pasa así como cosas y Está bien, no, está bien. eso. Esto es estructura del artículo de revisión bibliográfica. Exacto. Ya vamos acá. Revisión final del documento. Traducción del documento, revisión final revisión final del documento debidamente traducido. No, yo pienso, dame la etapa 7 a ver, muéstrame más allá. Y una duda, y qué pena, Eduardo, que me anticipé un poquito, pero ¿estamos proyectando apuntarle una revista en inglés? Pues Eso sí es se lo puede, que, sí. eso es lo que ella plantea ahí, pues sí se puede, si se puede está bien, me parece que Está es un buen reto. animada, está Sí, animada sí, esa sí, María Camila. Es que Pues lo eso es. mandamos colapsada. a traducir eso. Sí, o sea, aquí lo importante es la celeridad con que tú, porque si no vas a terminar es en un informe de investigación. Ujú. Que eso es lo que a veces yo por lo general pensaría en una, y por eso, y tal vez nosotros no, o por lo menos yo no te había hecho esa pregunta. Tú vas de homologación y los que van de homologación básicamente terminan teniendo, no sé, un año y medio, o sea, entran en segundo semestre, ¿cierto? Sí, señor. ¿Cuándo haces tu último semestre tú? El otro año. O sea, mitad de año el próximo año. Mm, sí, el primer Eh, semestre del otro año sí, es mi... en junio tienes que terminar. Ujú, sí, señor. Ok, sí, tenemos todo el resto de este año, me parece que es suficiente. Eso es bueno saberlo. Yo corregiría algunos aspectos ahí en la metodología, en esas etapas. Devuélvela, por favor. Y yo te di, porque si no se genera un feedback. Entonces, etapa 1, verificación de vacíos informativos, acudiendo a artículos. Yo no sé si nosotros vamos es a buscar lo que no existe, lo que no hay. O sea, fuera de documentos obtenidos en la ecuación, no sé si eso sea una etapa. Ah, pues no. Sí, Pues porque en ahí yo los... lo... Dale, Camila. Ujú. No, que, o sea, yo consideré eso por lo que me he estado también remitiendo a diferentes fuentes, por ejemplo, a Google Scholar, para verificar también otros componentes, pues en base a lo que ustedes la otra vez me referenciaban de que podía utilizar métodos de búsqueda mixtos, que, no, que me podía salir de los 36 artículos que me botó la ecuación de búsqueda. Ah, sí, Entonces, tú por ahí lo puedes, cogí, pero no sé de sí, pronto si lo asimilé no, mal. de pronto no formalicemos eso. Simplemente ahí pueden alimentarse la información con eso, pero yo creo que también tú debes como concentrarse. Hay demasiada información en el tema que tú vas a explorar en esos artículos de Scopus como para estar buscando. O sea, no piensas que optimizar tiempo implica, bueno, uno da las conclusiones según la información que se obtuvo, tal, que es esta, estas son las conclusiones y demás. Pero si tú te empiezas a buscar por aquí, que por allá, que lo que está en español, que lo que está en libros, o sea, tú Ujú. nunca vas a tener el panorama de toda la información de ningún tema. Eso jamás se va a poder lograr. Entonces yo creo que hay que ser prácticos. Sí, ¿Eh? señor. Y Entonces es mejor, de un punto y ya. Pues yo, Ok. yo tengo dime, un esquemita que me pregunto en este momento si pueda servir. Denme un segundo. Ya se lo- Entonces, esa primera etapa la podemos Mira, omitir, profe. le- les voy a compartir a ver si antes Dale. de tomar la decisión de emitirla,
miramos un Ujú. esquema como más global de las fases de la revisión bibliográfica. Yo aquí le llamo integral, pero digamos que es mixta. Esto pues es un documento es en construcción, pero, Ujú. eh, pero creo yo buscaría la referencia de la cual yo saqué lo básico de esto, pero me gustaría sobre todo, Eduardo, tú que ya has hecho antes las revisiones y las has publicado varias, si se podría sintetizar así globalmente las fases, como en una primera de diseño del estudio, que en cuenta, bueno, en el caso, aquí en este caso no necesariamente sería vínculo con ODS, esto disciplinar no, sino definición de alcance, formulación de la pregunta de conocimiento, ya después sí la búsqueda y por aquí hay una parte de la ecuación, aquí la afinación de la ecuación estaría aquí en un segundo momento. Bueno, o sea, se podría pulir un poco, pero digamos lo grueso, ¿cómo lo ves, Eduardo? Pues a mí me parece genial si lo hacemos como un Esquema. gráfico, como un esquema, porque si no se vuelve muy monótono todo. Y además creo que debe haber algo mental que vaya llevando a María Camila por el camino apropiado. O sea, listo, ¿qué voy a hacer ahora? Porque si no se empieza a perder. Mira que ya detectamos algo, entonces está por allá metiéndose en Google, escarbando Wikipedia, yo no sé qué será. Ah, no, Y no, no. entonces, Está, no, estoy está por allá, bromeando, no. estoy bromeando, pero en definitiva, tú tienes demasiada información en una base de datos como la de Scopus, y habrá en otras bases de datos, por ejemplo, pero ya después miramos si encontramos otras cosas y demás, pero yo creo que si nosotros nos concentramos en algo, ¡pa! Ya todo va fluyendo. Entonces Además, ahora yo creo que lo demás si se puede meter, ya se mete y se relaciona y todo lo demás dentro del artículo, pero yo creo que hay que ir como a la carne. Yo creo que es eso. creo que aquí tengo, creo, el texto del que yo saqué ese esquema, pues para cogerlo de algo justamente ya publicado. Ay, bueno, es que acá lo presentan de una manera mucho más fría, así, uno, estudio, recolección de datos, análisis de datos y visualización. Y creo que Ujú. entonces yo lo que hice fue coger eso y ponerlo así un poquito más visual. Y como sería, Camila, también como que tú, de la conversación y de las fuentes que te podamos pasar, saques un esquema adaptado. Porque, me explico, porque por ejemplo, nosotros aquí ponemos la descripción bibliométrica aquí al final. Ah, no, es que mira que en esta incluso está, en la cuarta fase está ya cuando se redacta la parte, aquí se podría sintetizar como dos momentos, el bibliométrico y el cualitativo, o sea, algo así como más simplificadito. No sé. Ujú. Ahí Ok. pues me perdonan un poco la improvisación que voy acordándome de cosas, pero es porque uno va trabajando en diferentes frentes y no ha terminado de formalizar qué es lo que cree que va a funcionar mejor. No sé si a ti te pasa algo similar, Eduardo. Siempre, siempre. Sí, A mí casi nunca me pasa algo diferente. ok, ok. Que me da pena porque yo he visto que Eduardo es muy de fases claras como punto A, B, C, y yo suelo saltar de una cosa a la otra de una manera un poco caótica. Me No, da está vergüenza. bien. No, no, está bien. Es que no tiene que ser, el asunto no tiene que ser secuencial. Lo que tiene que ser es dinámico, Y productivo. y concreto. Claro, si es concreto, es exacto, productivo porque tú estás haciendo esto, pero ya esta es una etapa, la quemaste, te puedes devolver a hacer otras cosas, pero un esquema de trabajo te implica que tengas en la visión qué es lo que vas a hacer. Ya. Ok. Y uno acá, digamos, tiene que controlar un poco eso porque lo que tú hagas es tu método. Todo lo que tú vas a hacer en esta revisión es tu método. Entonces, y alimentar el método, que a veces para las cuestiones de revisión de tema uno dice, no es como meterse al laboratorio pues en el área mía y entonces aquí agrego esto, más esto, ¿viste? La técnica y tal, tal, tal. O sea, eso es supremamente específico, pero es larguísimo y entonces eso te le da una connotación de robustez al asunto de que vas como en pasologías y que tienes todo y tal, y la pasología ya la aprobó fulanito y tal. Acá el método tú lo construyes. Ya lo Aquí, encontré. Qué pena, sí, Eduardo. Mira, qué bueno. en ese de área Cucurullo, ellos, esas fases que primero las nombran aquí de esa manera como un poco fría, ya después acá, yo sí decía en mi mente, yo tenía el recuerdo, y estaba, Sí. miren, cosa que casi que uno, no me deja ampliarlo.
casi que para no poner a Camila a crear ahorita un esquema propio, sobre todo en un nivel de maestría, pues ponerse a crear puede ser muy riesgoso. ¿Ahí me escuchan bien? Sí, profe. Sí. Miren, aquí lo tiene, miren que ya tiene, él tiene como 3 fases gruesas: recolección de datos, análisis de datos y visualización de datos. Y va poniendo, miren, no, es que casi que aquí está, porque mire, cargo de datos y conversión, ahí es cuando se meten de Scopus a una plataforma. Por ejemplo, María Camila, para que nos comprendas que lo de Google Académico no es resistencia caprichosa, sino que, por ejemplo, para uno analizar artículos en una plataforma como Bibliometrics, que es la que hace la bibliometría, o las otras que también trabaja Eduardo, no le deja no le deja exportar de Google Académico a la plataforma de análisis, ¿sí? Ujú. Ujú. Sino que normalmente eso se puede hacer en Scopus o en Web of Science. Nosotros en la Católica tenemos acceso a Scopus. Entonces ya después, esta otra fase de hacer el análisis bibliométrico, aquí creo que ya en algún momento aparece la cualitativa. Bueno, aquí hay otras cosas técnicas que se pueden eliminar y por eso yo he ido como buscando una versión más sencilla y creo que entre las dos, o sea, entre esta muy, muy, muy pro y esta más artesanal, criollita, Puedo buscar buscar un punto medio. un punto y tú que eres ingeniera, tú eres ingeniera, Mm, ¿cierto, Camila? sí, señor. Entonces tú eres muy Industrial. buena para hacer flujo de procesos y en este caso entender la calidad que debe tener el insumo bibliográfico que ya no puede ser Google Scholar para lo que vas a recolectar. O sea, ahorita para desde dónde lo vas a mirar, sí, pero no para lo que vas a mirar. Yo no sé si se capta desde ya esa diferencia, que a veces quien no ha hecho una revisión bibliográfica se confunde cuando uno le dice, ¿cómo así que el artículo desde el que uno va a mirar y el artículo que uno va a mirar? Y Sí, Camila sí, bien sí. cansada. No sé, Camila, Sí. cómo, si tú esa diferencia como que ya la ves. Por ejemplo, el marco teórico es los lentes que te pones para mirar los artículos. Y ahí sí te sirve un artículo de Google Scholar, ¿cierto, Eduardo? O sea, ya puede Ok, encontrar una referencia. eso era lo que estaba confundiendo. Piensa el marco teórico como las gafas. Y ya lo que vas a recolectar, o sea, cuando aquí sale esto de data collection, ahí ya no puede ser, no puedes recolectar datos de Google Académico. No es que no los pueda, no es que sea algo que no se Ujú. pueda leer. Tú lo puedes leer, ¿cierto, Eduardo? Que encuentre Claro. un libro en Google Académico que tenga la super teoría y que no sea de Scopus, sí, pero ese no va a ser para analizarlo y hacerle bibliometría y demás. O sea, ese no va a ser como tú, el espécimen que utilizas o el proceso que observas, sino la herramienta Correcto. con la cual observas, algo así. Exacto. Sí, es que mira, una cosa te va a servir y eso va a ir, lo puedes citar y todo, y es la parte que tú introduces en lo del tema, cuando estás haciendo el análisis cualitativo del asunto de el liderazgo en la cultura de la calidad. Pero yo creo que es bueno que tú el método lo enfrasques específicamente en lo que es. ¿Sí? Ujú. Y qué es? Pues esa otra parte del método, eso que te está mostrando David, un esquema de lo que tú vas a hacer en bibliometría. Pon ese esquema, así como lo tiene y tal, adaptado de, y le pones la bibliografía esa del otro, lo planteas, y después, según lo que hagamos hecho, porque aquí hay que devolverse, ya lo reorganizas según todo lo que tú llegues a hacer al final. Ya, eso es. Sí, sí, sí lo Listo. comprendes. Sí, sí, sí lo comprendes. Sí, sí, sí. Pues sí, más o menos. O sea, O sea, acá lo que yo les entendí que en esta segunda fase no me desvíe tanto como del eje central de la investigación, que pues es la revisión. porque tú estás, o sea, esta es la fase 2. ¿Qué es Ujú. en la fase 2 tú vas a hacer? Revisión o sea, es que yo veo, la fase 2 es la parte bibliométrica, Sí, podría ser. Sí, porque es porque que, mira, o acá sea, definí la ecuación. En la fase por uno eso, es la búsqueda por de eso, los documentos. Ajá. sube un poquito, qué pena, sube un poquito. Entonces, mira, en la primera fase se trabajará la búsqueda de material. Oye, sube otro poquito, qué pena. Es que, Eh, es que no.
Es que hay Creo que ahí varias hay un etapas error. 1 y 2, claro, ya No, entiendo no, no, también no, qué no. pasó. O sea, mira, tú tienes un análisis cualitativo o un análisis bibliométrico y una revisión de tema, ¿ya? Entonces ponle un subtítulo a eso. Ponle revisión de tema y voy a hacer esto y esto y esto. Ponle análisis bibliométrico, voy a hacer esto y esto y esto. Y ahí dentro sí le haces el... Mira que ahí le estás poniendo un título que es revisión de tema. Y si yo miro allá abajo, entonces digo, ecuación de búsqueda. Es que, Eso Camila, quizás no es la revisión temática la revisión temática es lo que es o cualitativo. cualitativo. Ok. Entonces eso es lo que quiero que analices ahí. Es que, claro, Porque puede haber quizás un ruido. O sea, ahí hay la un ruido revisión integrativa o lo que este otro señor llama, como vimos ahorita, o la revisión semisistemática semisistemático. incluye una fase bibliométrica Ujú. y la otra es la Eh, revisión temática, que entiendo, la fase bibliométrica es cuando son, no sé, creo que habíamos encontrado como 400 artículos, que es donde lo que Eduardo más ha trabajado, que es tendencias estadísticas, ta, ta, ta. Y la, exacto. la revisión temática es ya cuando se cogen dentro de esas 440 que directamente le apunten al tema sí, específico del liderazgo en la gestión de la cultura organizacional, se leen y ya se analizan más en términos, valga la redundancia, de qué temas están hablando. Entonces, para yo identificar temas, ahí no es un software que me muestra estadísticas, sino soy yo como lector que digo, en estos 40 temas, el tema desde el que se está enfocando es el liderazgo X que tú miraste, el transformativo u otro tipo de liderazgo, ¿cierto? Porque la bibliometría, Camila, no te va a poder decir que X artículos son enfocados a lo transformativo o a otra corriente, ¿no, Eduardo? O pues te mostrará grupos, pero no con la precisión de decir que unos grupos hablan de liderazgo transformativo, por decir algo. Exacto, no, o sea, la bibliometría no te va a decir absolutamente nada del liderazgo. La bibliometría no te va a decir absolutamente nada de la cultura. La bibliometría solamente te va a establecer relaciones, por eso me preocupó un poco cuando estaba leyendo los dos objetivos y yo incluso, bueno, aunque eso no lo habíamos hablado, después lo miramos, podríamos tener dos objetivos. Ya, si es que una investigación no es profunda porque tenga Allá, 5 o 6 objetivos, sí. se puede poner uno y otro para que ella también se ubique más. Ya después lo miramos. Entonces, pero sí es bueno que quede claro que vas a hacer dos cosas. Una bibliometría y de pronto como tú no sabes tanto qué es eso te genera la confusión. Entonces yo te voy a aclarar qué es una bibliometría. Tú no vas a saber absolutamente nada del tema. El tema de la bibliometría no importa. Las conclusiones de la bibliometría no es si hay un liderazgo por este factor u otro factor, nada. La bibliometría solo te dice quiénes trabajan el tema, quiénes son los duros en el tema, cuáles son las universidades duras en el tema, quién tiene el mejor índice H en el tema, cuáles son los países que trabajan en el tema, quién trabaja con quién, ¿ya? ¿Quiénes han publicado en el último tiempo los artículos principales? ¿Quiénes son los más citados en términos del impacto? ¿Ves? Ujú. Entonces, la bibliometría ahí no te está diciendo absolutamente nada del tema. La bibliometría te va a decir, cuando la hagas te vas a dar cuenta, pero esto no tiene nada que ver con el tema. No, no tiene nada que ver con el tema. Solamente con las relaciones que hay entre los protagonistas del tema. Llámese países, llámese investigadores, llámese, digamos, palabras clave que también se analizan. Llámese universidades, instituciones que trabajen el tema. Entonces, las relaciones entre países, autores, palabras clave y demás, eso es lo que va a estudiar la bibliometría. A ver quién trabaja con quién y cuál es la frecuencia de lo que se está haciendo, el trabajo que está haciendo, la generación de artículos durante el tiempo, qué tan relevante es el tema. En el mundo el tema se está utilizando cada vez más, pero mira, no he hablado nada de qué es el tema. Ya. Ujú. Entonces, en esa etapa de bibliometría, que yo creería que deberías ponerla de segunda, ¿ya? No de primera, sino de segunda. En la etapa porque lo primero es hablar del tema. Entonces, esa etapa de la bibliometría, ahí tú estableces esas relaciones, pero hay otra fase, digamos, que es otra parte del trabajo,
que es el core del trabajo, que es la revisión del tema. Y eso no tiene nada que ver con bibliometría. La revisión del tema tiene que ver con el tema en particular, donde cuáles son las tendencias filosóficas alrededor del liderazgo, qué ha madurado en esas tendencias filosóficas, cómo son los enfoques del liderazgo. Y entonces eso sí es revisar dentro de cada artículo las conclusiones del artículo y lo que han estudiado del artículo y establecer cuadros y mostrar todo eso que decíamos que se podía hacer. Esa es la otra parte de la revisión. Entonces, cuando yo te mostraba un artículo por allá de olfatometría, eso es una revisión de tema, una parte de revisión de tema. Por ejemplo, el de olfatometría no tiene nada que ver con bibliometría y ahí dice cuáles son incluso los métodos para estudiar la olfatometría que se han utilizado, cuál es el más importante, cuál es el menos importante, eso en qué ha derivado, o sea, qué impacto ha tenido esos temas, cuáles son los métodos, dice uno, que son más actuales y todo. Bueno, todo ese tipo de cosas, ya del tema como tal y de cuál es la concepción actual del liderazgo, cómo ha influido la calidad o las concepciones de calidad que han sido también, que han tenido un tránsito, cómo han influido en el tema, en la evolución de la cultura del liderazgo en la calidad. Entonces, cómo ha influido. Entonces, todo eso, ya esa es la carne del asunto y eso es lo primero que hay que poner. Entonces, por eso la metodología la tienes que separar en dos partes. Y en una parte tienes que explicar cómo se hace esa revisión de tema como tal, la revisión temática como tal, y en la otra parte lo otro. Esa es la metodología de tu artículo. Entonces, ahora estamos haciendo un anteproyecto que no va a derivar en un informe final, sino en un artículo. Pero por ahora está bien así. Pero hay que dividirla y entonces plantear. Entonces, esto que estás haciendo acá, en la primera fase se trabajará la búsqueda, eso es bibliometría. Del material de estudio bibliométrico, eso es bueno para, tú eso lo puedes explicar. Y entonces después al final un esquema. Etapa 1, definición de la ecuación de búsqueda. Etapa 2, una vez se tenga, mira que ahí vas al grano, una vez se tenga afinada la ecuación de búsqueda, se procederá a una revisión sistemática de la literatura de depuración. Ya hablaste de una revisión sistemática de literatura, te metiste en otra cosa. Confundiste una parte que estás haciendo con lo otro. No tiene nada que o sea, no confundas las cosas ahí porque, o sea, ahí si tú utilizas palabras como revisión sistemática, ve a explorar qué significa revisión sistemática y te vas a dar cuenta, yo creo que aquí puede ser más un análisis sistemático, ¿ya? Por la metodología que vas a emplear. Pero yo no diría, es más, estás diciendo etapa 1, una vez definición de la ecuación de búsqueda, yo diría que tú primero vas a hacer una ecuación de búsqueda, una exploración de la ecuación de búsqueda, luego de la ecuación de búsqueda vas a hacer algo que yo te había comentado también, que es depuración de la ecuación de búsqueda, depuración del texto plano que obtengas. Después de la depuración del texto plano, ya tú vas a hacer dos cosas que se hacen fundamental en un análisis bibliométrico. Uno, un análisis de frecuencia. Y dos, un análisis de interacciones, que son los nodos y todo eso. Porque en eso se divide el análisis bibliométrico, un análisis de frecuencia y un análisis de interacciones, es lo que se así específicamente. Entonces, y por eso ahí tienes como mezclado peras con mango. Mira, ya después dice, una vez se realizan actividades descritas señalan las dos fases, verificación de vacíos informativos, desarrollo de puesta en marcha de componentes de la investigación. No, di qué vas a hacer. Pregúntate una cosa, ¿qué voy a hacer para bibliometría? ¿Qué voy a hacer para revisiones de temas? Porque tú estás haciendo revisión de temas y bibliometría. Y por eso el asunto es semisistemático. ¿Ya? Entonces, tienes que reorganizar
el Las método. etapas. Exacto, mira, estructuración del artículo. Entonces, mira que yo no sé, ese es tu método y estructuración del artículo, revisión final del documento, traducción del documento, revisión final del documento. Eso también me generó como o sea, es que primero en el tema estaba mezclando peras con mango, pero aquí le metiste fresas, porque una cosa es cómo analizas tú el tema para llegar a una conclusión y otra cosa es cómo te gradúas. O sea, tu método no tiene nada que ver con escribir el artículo. Mm. Tu método no tiene nada que ver con la revisión del documento, traducción del documento, revisión del final del documento, no. O sea, ese no es tu método. Revisa la bibliometría y te darás cuenta que el método para una bibliometría está dentro del método de bibliometría del artículo. Apóyate en ese. Y ves una revisión, y en lo que en el cuadro que te dio David, revisa una metodología de revisión de tema y te darás cuenta cuáles son los pasos de la revisión de tema. Y no te va a decir entrega final del documento a revista ni nada. Esos son, mira, estás poniendo incluso actividades que son del procedimiento de aplicación a tu modalidad de grado. Y eso está en un procedimiento por allá en el SIC. No tiene nada que ver con el asunto, ¿no? O sea, ahí hay yo quito toda esa vaina que hay ahí después de etapa 3. Ese pedazo hasta etapa 8. No tiene nada que hacer ahí. Porque no sé cómo lo ves tú, David, pero yo, Pues iba a decir para que Camila no se nos vaya a traumatizar, que es una peluqueada y la peluqueada se pierde mucho pelo, pero es para quedar más bonito, ¿sí o no? claro. No, y No, es además, verdad, es verdad. mira, la horquilla no importa. Y lo que acabamos de quitar es horquilla. Ya, así de sencillo. Entonces, ¿qué sí es importante? Eso, enfoque, tipo de estudio. Mira o sea, o sea, tienes como una mezcla compleja, tienes que sentarte a organizar bien eso. Mira un método, guíate de un proyecto y empieza a decir lo primero que hay que decir. Mira que ahí lo tiene. Tipo de estudio. Ya. Lo primero que Es uno que, dice, o sea, ajá. dale. No, yo ahí les iba a preguntar, bueno, el enfoque, pues yo lo asemejé a esto, bueno, el enfoque de la metodología consistirá en realizar un análisis de carácter mixto, proporcionando una visión más amplia y completa del tema y de la problemática en mención, sintetizando, identificando y evaluando diversos vacíos que pueden generarse durante su desarrollo. Perfecto. Eh, Sí. ¿Y qué tipo de estudio? Lo primero que tienes que decir es el tipo de estudio y después ya el enfoque. ok, entonces primero tipo de estudio, Eso, tipo de estudio y después enfoque. después Eduardo, ahí en tipo de estudio me imagino que estamos hablando de esa categoría que suele plantear Que Hernández y mencionamos, Sampieri de exploratorio, descriptivo, descriptivo, o estamos hablando de esa categoría, de esas tipologías. tipo sí, de estudio. sí, Ya. sí, Pero eso es, entonces ahí pero lo que nos ahí decía la también profesora aprovechas Paula. y metes lo cuantitativo y cualitativo de lo que Ah, hablamos ahí está ahorita. también lo que dice. Ahí Claro, mete las cae dos perfecto cosas. lo de Paula. Mm. Claro, ahí cabe eso. ¿No? Dice, tipo de estudio, esto es un estudio exploratorio, no sé qué, esa clasificación, ¿cierto? Y complementa con lo que se dice, además, este estudio de corte, ¿cómo es? Semisistemático, ¿es que dice? Ese sí, De- el Semisistemático. debido a semisistemático. esto y a esto y a esto, y chao, ahí se va. Y ahí metes la cita de, si quieres citas directamente a Snyder o si quieres citas a Dee, es una citica y no, a uno no Sí. le hace daño. Sí, no, en lo absoluto, por favor. Pues El de yo estoy Eduardo, porque esperando es que el profe Eduardo lo publique para es poderlo que eso, citar. eso te iba a decir, es que el de Eduardo, porque todavía no lo podemos citar. Ve, Eduardo, y ese artículo, ¿cómo va también para poder ¿Cuál? referir? El tuyo, el de trabajo remoto. Ya lo sometimos y nos mandaron para otra revista. Nos dijeron, o sea, nos mandaron otro editor. Nos dijeron, uy, esto está muy chévere, pero nosotros acá estamos más enfocados en tal cosa. Entonces, y nos mandaron para otra. Entonces, estamos en la otra revista. Ya, o sea, ya. Y hay otro de bibliometría eh, que
que estoy esperando. Yo apenas tengo esos 2 publicados, pero hay uno que estoy esperando correcciones. Y ese otro estoy esperando es que la otra revista ya diga si le interesa, porque el editor no se ha pronunciado, es que apenas eso fue esta semana. Entonces, ahí estamos en ese. Bueno, no, probablemente para cuando este ya se esté elaborando y se vaya a enviar, ya podremos Ah, ojalá sí, citarlo también. sí, no, seguramente ya iba a estar ya organizadito. Pero sí, yo creo que cuando organicemos eso acá ya, a ver, muestra a ver ese tipo de estudios, Yo tenía acá una pregunta con relación a esto. Bueno, las fases era lo que estábamos hablando. Las técnicas o instrumentos de recolección de información. Supongo que es lo de la bibliometría que se recurren a bases de datos, ¿no? Sí, se Y explorará en bases de acá, datos, ujú, con todo el detalle. Es que la metodología es que tú hagas un buen uso del lenguaje para detallar y ser estructurada, y vas poniendo ok. esto, en esto, y vas colocando cada Profe, punto. acá estos puntos que están en amarillo yo no los entendí. El esbozo del plan del análisis, el componente ético o la población unidad de trabajo dependiendo del enfoque. O sea, población unidad de trabajo es que a quién va dirigido la investigación. No, población es, o sea, la población es sobre todo, ¿qué se está estudiando? ¿Sí? Pues yo la entiendo más como unidad de trabajo. Por eso es bueno delimitar, ¿sí? Las bases de datos del año tal hasta año tal de Scopus. Ya. Por eso uno debe ser muy cuidadoso en qué es lo que va a estudiar, porque es que la conclusión es sobre tal cosa, no sobre eso otro que tú leíste por allá y tales. No, a veces uno es mejor circunscribirse a lo que es. Eduardo, Ujú. ahí me surgió una duda de una crítica que nos hizo una evaluadora, un artículo recientemente. Nosotros poníamos población, entonces, por ejemplo, en este caso, los 400 artículos que la ecuación de búsqueda arrojaba a partir de las palabras relacionadas con liderazgo y gestión de la cultura. Sí. Entonces decíamos población 400 y muestra, entonces decíamos que el análisis bibliométrico era de toda la población y después decíamos que la parte temática, cuando ya se cogen, en este caso, 40 artículos, la muestra era 40. Entonces ellos nos decían, no, que la población era todas las Todo. publicaciones que existiera en el mundo, digamos, de artículos o capítulos de libros relacionados con Sí. el tema. Y que entonces, pero entonces ahí yo me cuestionaba, ¿y cómo puede uno saber, más allá de solo de esos 400 que salen con la ecuación de búsqueda, cómo dimensiona uno cuál es esa población que sería mucho más grande de los Mira, 400? en este caso la población son todos los artículos. Lo que pasa es que aquí tú estarías analizando la población y hay un tema que es inferencia. O sea, tú tomas una muestra para inferirla a la población y lo que salga de la muestra, los resultados se infieren a la población. No Ajá. tienes que analizar toda la población. Aquí pasa algo igual. Pero entonces aquí lo que ocurre es que Indeterminada aquí la población. Ah, es como no, un sí, N. no, Ok, no, es determinada la población aquí. O sea, sí. aquí no se habla de muestra, aquí se habla de una población de estudio. Entonces tú dices, la población de estudio corresponde a los artículos derivados de la ecuación de búsqueda tal relacionada Ah, con tal ya. tema. O sea, Ya, tú y lo dejas sí. ahí. Ah, ya. Entonces, sí Ya, o sea, tenemos la misma interpretación, que la población sí. es en este caso los 400, que yo imagino que por el momento en el anteproyecto, el número que puede poner ahí María Camila es el que nos arrojó esa vez que nosotros, ¿tú te acuerdas, María Camila, que Eduardo nos dejó? Dejemos por ahora, nos dijo, dejemos por ahora la ecuación de búsqueda allí. No sé si Mm. te acuerdas. Que de pronto tú dijiste, ah, entonces no puedo leer otras cosas. Sí, sí puedes leer otras cosas. Volvemos a lo de los lentes, pero que lo que en el anteproyecto se plantee como población sea lo que por el momento, con la ecuación que definimos hasta ese punto, salía, que si no estoy mal eran unos 400 o 400 y pico. Pero, no, pero ya, o sea, el número de artículos que salieron ya en base a la ecuación afinada, que pues colocamos inclusive un not y todas esas cosas, fueron 36 artículos. Pero te acuerdas que antes de esa hacíamos una Ajá, genérica, no me acuerdo si era que la sí, sí. ampliábamos a abstract. Esa, ahí tienes que hacer una muy buena, ¿cómo se llama? Una minería de los archivos para recordar
¿En qué momento habíamos hecho una búsqueda que daba los 400 y pico que Eduardo decía? A esas que se le hace la bibliometría. Es que Si el de pronto lo método, el tienes en método, mente. el método, el método de la bibliometría, mira que la población, o sea, tú puedes decir la población en un caso u otro, ¿sí? O sea, la población, para el caso, o sea, trata de que ese tema de, por ejemplo, la población se pueda dividir en dos partes. La población, para la ecuación de búsqueda, para el análisis bibliométrico, esta es la población de análisis. Y para el tal es esta. Yo creo que es bueno aclararlo. Realmente nosotros en este momento no tenemos claro cuál va a ser la población, o sea, el total de la población, porque cuando afinemos la búsqueda y tengamos ahí sí vamos a saber. Pero para la revisión de tema tú vas a decir lo explorado en tal, y puedes leerte una cantidad de artículos y demás que son los de interés y que te van a definir el tema. Entonces yo creo que es bueno establecer realmente si la población es la misma en los dos análisis, porque vamos a hacer un análisis bibliométrico y vamos a hacer una revisión de tema. Y si ella quiere revisar el tema con otras cosas, pues va a tener que declarar qué fue lo que hizo ahí. Entonces ahí la población podría cambiar y ser una complementaria también. Pues creería yo que eso Y, puede cambiar. y O se podría decir, estandarizar y decir, no, es que son eso, esta es la ecuación de búsqueda, pero también yo de ahí cerrar la revisión del tema. Y chao. Y o ahí seguía la misma. se podría decir ahí muy, no sé, con criterio de transparencia, preliminarmente se tiene una población estimada de tantos, pero esto Sí, se va a adecuar una vez, de acuerdo con las fases de la sí, metodología y las actividades, pues sí, se afine la ecuación de búsqueda. correcto. Mm, Sí, sí, ¿cómo lo ves, Camila? Sí, sí, bien, bien, bien. Sí, pues ahí voy cogiendo poquito. Voy haciéndole. Camila, como ya debemos cerrarle unos minuticos, incluso ya sí, nos sí. estamos pasando un poquito el tiempo, ¿qué pregunta así puntual que tengas indispensable Eso, para profe, resolver lo que acá, falta? esbozo del plan del análisis componente ético. Plan de análisis puede ser también meter ahí como la plataforma en el caso de bibliometría que se vaya a usar o el software. Eduardo, yo no sé si hemos definido, tú habías hablado de que lo hiciéramos con, ¿tú trabajas qué software es? Una pregunta antes que todo. Ok, sí. Podemos hacer Bibliometrics y Boss Viewer. Ah, ya. Pero yo tengo una pregunta. ¿A ti no te explicaron que era el esposo del plan de análisis en la clase o en la asesoría, donde te pusieron eso? No, señor. Es que te acuerdas que hubo como un lío, profe David, con la estructura que debían de seguir los artículos. Es que los artículos no es que tengan una estructura, los artículos tienen la estructura que pide la revista. Y ya la estructura del artículo viene en el informe final. Lo que pasa es que querer meter todo en un anteproyecto, cuando eso va a derivar en un artículo, también se vuelve un rollo. Pregunta más bien, ¿qué entienden a la que te dio eso, a quien te dio eso? ¿Qué es un esbozo que quiere que le presentes en el esbozo del plan de análisis? Y lo hacemos. Ah, bueno, perfecto. Camila, entonces ahí nos acogemos a lo que ella diga. Sí, Y, ¿qué es? y Y ya. Pero, sí, profe, no, sí. espera, es que esto me lo pasaste tú, ¿Esbozo del ¿te plan de acuerdas? análisis? No, 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 ¿Este pues punto? toda esta estructura Ah, no, por eso. Ese es un formato estandarizado de la maestría. Pero la ujú, pregunta, Eduardo, que salió ahora último, sí, sí, pero pero eso no lo tocamos con la profesora Paula. Por eso, mándale un correo y pregúntale qué es eso. sí, sí. Ok, Ya, y listo. Y ya con ok. eso, ya tú te guías. Y componente ético es básicamente explicar los elementos, o sea, si tiene una implicación ética. En este caso, el proyecto no tiene No una tiene. implicación de que afecte en particular a una población ni nada por el estilo. Y ya. Sea, puedes O poner sea, ahí, Camila, en este caso no aplica porque no hay población humana, ni animal, Mm, exacto. ni bacteriana, ni nada implica. Nada de eso implicado ahí en la... listo. Cami- Ah, bueno, listo. No, y pues ya los dejo porque pues tienen
ya nos pasamos 10 minutos. Tenía ahora la duda con respecto al marco teórico que me estaba guiando era de esto, el marco teórico y lo de los temas de los antecedentes. Entonces acá quería como dividirlo en las tres modalidades, en la cultura de la calidad, liderazgo Súper y bien, calidad. súper bien. Eso es chévere porque eso es un marco teórico. Pero espérate un momento, sube. Solamente que trates de colocar otros elementos que puedan inferir, no solo los que están en el título, porque cuando se habla de calidad se habla de muchas cosas. Entonces, darle un poquito de matiz al asunto, un poquito más fuerza para que amplíes esa fundamentación teórica. Entonces, el liderazgo y cuáles son los rasgos del liderazgo, y entonces definir aspectos, darle un poquito de más cuerpo. Dale más abajito. No, pues es que ahí fue donde tuve como mi crisis. Ah, bueno, bueno. Pero pues quería era asegurarme si esta Sí, estructura, pues eso por yo ahí está estaba bien. buscando varios documentos en inglés, en español, Sí, sí. sobre que tengan estas tres ramitas, y acá pensaba pues ya colocar acá en esta parte lo que interfería el tema de la cultura, de la calidad y el liderazgo ya como tal. Entonces, Ok, no ok. sé. Sí, pero sí, yo creo que ese es el enfoque. Sí. Pues a mí me parece que vas como encaminada, pues. Lo mm, importante es que empieces pues la revisión de tema. Es que aquí hay un asunto que a ti te va a complejizar un poco. Es que cuando uno habla de revisión de tema, ¿sí? Estamos hablando de revisión de tema, la revisión de tema, pues como tal, ¿cuál es el marco teórico de una revisión de tema? Si es que es la propia revisión de tema lo que tú vas a hacer. ¿Ya? Entonces, tiene que ser los antecedentes de revisiones de temas que se han hecho, sí, cosas así como de concepciones, lo que habíamos hablado en la vez pasada. ¿Te acuerdas? Sí, y ¿Te es que, acuerdas? o sea, pues más o menos, o sea, y es que ese Mm. era como mi conflicto, o sea, yo decía como, bueno, dividir lo del marco teórico en las tres ramitas de calidad, buscar conceptos que ya no esté repitiendo o que ya no se haya dicho, porque pues la mayoría de lo que leía era como que lo mismo, pero con diferentes palabras, literal. Entonces, yo lo que quería era también definir esas tres ramitas de calidad, buscar los conceptos, quién ha dicho qué, y paso seguido buscar investigaciones que han hecho algo parecido para sintetizarlos al trabajo. Sí, pero acuérdate que ya eso se va a volver como una parte de tus resultados. Entonces aquí también vas a entrar en una referencia circular, como quien dice. O sea, nosotros, yo no sé, nosotros te explicamos en qué consistía el marco teórico la vez pasada. ¿Tú tomaste nota de eso? Sí, yo vi de hecho también la grabación y vi los videos Bueno, del profe David. revisa, porque yo ahí anoté unos punticos que son claves para ese tema. O sea, ahorita acordarme así de todo lo que te dije ese día en el análisis y sería volver a ampliar. Revisa esa partecita y retómala, porque yo sé que ahí vas a encontrar muchos elementos. O sea, el marco teórico que tú tienes que hacer para una revisión temática es un poco relacionado con las características de los conceptos que vas a trabajar, de aspectos como, por ejemplo, cómo ha sido la evolución de la ISO, ¿ya? Que es un tema anexo al asunto de la evolución normativa de la calidad, digamos, y elementos así. Yo me acuerdo que yo te expliqué un poco eso. Sí, sí. Entonces retoma ese aspecto y cuando ya lo hayas concebido y estructurado, ahí sí, pues dialogamos frente a inquietudes que vayas teniendo. Listo. Listo, Muchas profe. gracias. Yo tengo pena con Eduardo porque le estamos quitando mucho tiempo. Si quiere, yo me quedo ya Sí. con Camila, que nos falta terminar algunas cositas del acta. Y muchas gracias, Eduardo. Listo, no, de una, de una. Estamos para eso y bueno, ahí en lo que Bueno, podamos profe, apoyar. Un gracias. abrazo, Bueno, cuídense Eduardo, Muy que mucho. estés. amable, Chao, chao. Eduardo. Camila, Ah, entonces chao. quédate un momentico. Chao, Eduardo, que Sí, estés sí, muy bien. sí. Muchas gracias. Listo. Cami, primero manifestarte que yo creo comprender
la dificultad que tú encuentras, porque, por ejemplo, yo te entregué el video, el tutorial, porque es como dentro de lo que yo sé de marco teórico, es lo que he organizado para poder, digamos, comenzar la conversación contigo sobre el marco teórico, ¿cierto? ¿Me escuchas? Señor, Sí, 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 te estoy escuchando. pero digo comenzar la conversación porque sé que es un asunto y yo creo que tú te das cuenta que incluso los que lo estamos investigando, lo seguimos clarificando. O sea, me explico. Si de una revisión como la que estamos haciendo va a salir una discusión teórica, uno se preguntaría si el marco teórico también es una discusión teórica, entonces yo debo partir diciendo a dónde voy a llegar, partir de decir a dónde voy a llegar, que ahí es donde Eduardo dice que parece que es un perro que se come la cola. Entonces, lo que te quiero transmitir es que primero te pregunto, si estoy comprendiendo bien que desde tu punto de vista es como, venga, no, yo no entiendo qué es el marco teórico, porque si voy a volver a definir lo que ya definí en los antecedentes, ¿qué es lo que tiene el marco teórico que no tenga los antecedentes y el planteamiento del problema, ¿sí? Algo así, porque pues, o sea, yo tenía entendido, bueno, como les decía a ustedes, como que quise como dividir en dos partes el marco teórico, pero entonces en el momento de definir todos los temas de los tres ejes central de la investigación, calidad, liderazgo y eso, en ese momento pues me causaba conflicto porque de todas las investigaciones que he leído, me la he pasado leyendo y todo prácticamente me dirige a lo mismo. Entonces Ah, eso es lo que a mí me está causando frustración, o sea, yo, pero ¿qué claro, pongo acá? no, pero es que sabes que veo una luz y tú me dices qué opinas. Tú puedes en el marco teórico, vas a decir, comencemos por casi que lo bobo, pero que pasamos por alto. Definir. Aquí se entiende marco teórico como tal, 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 ¿sí? Cuando digo tal, 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 si quieres, para que tengas un referente que sea muy estándar y creo que lo usan en la maestría, si no estoy mal, es Hernández y Sampieri, ¿cierto? Ujú, sí. Hernández y Sampieri habla de enfoque mixto y dentro del enfoque mixto te va a decir en una parte qué papel cumple el marco teórico, ¿sí? Ya también lo leí. Ah, bueno, lo tienes. Entonces tú puedes Ujú. definir para estos autores genéricos que hablan, cuando digo genéricos, es de que hablan de investigación en general y de métodos mixtos en particular, definen así la función de un marco teórico. Porque ahí inclusive también decía, es que no importa que un marco teórico tenga 20 páginas o tenga Sí, dos no, o tres o una, lo que esté eso, es sintetizado. Entonces yo también me guiaba en muy eso, bien, yo, pero ¿por qué voy a poner algo que exacto. prácticamente he estado referenciando en toda la investigación? Ajá, O sea, eso fue lo que a mí me causó como frustración perfecto. realmente y no sé, o No, sea, en este pero momento estoy, no sé qué. no, pero tranquila, o sea, ¿qué puedes hacer? Poner eso. Entonces, primero, definirlo. Un marco teórico cumple esta función, ¿cierto? Como orientar, decir desde qué teorías yo voy a observar el fenómeno que voy a observar, ¿cierto? Ujú. Eh, Cuando es cuantitativo es para verificar una teoría, ¿cierto? Y cuando es cualitativo es más para mirar si surgen o quizás otras teorías. Entonces, tú puedes decir primero, que en este caso la función sería un punto medio, ¿cierto? Pues tenemos algunos presupuestos teóricos. Tú tienes un presupuesto teórico súper firme, que ya lo mencionaste y está bien que lo reiteres. Tú dices que estás de acuerdo con un autor que plantea que para la gestión de la calidad, lo ideal es un liderazgo transformacional, más no un liderazgo transaccional. Y puedes extenderte un poquito quizás en explicar por qué. Porque fíjate que tú en el planteamiento del problema, tú mencionas que unos autores recomiendan usar el liderazgo transformativo, ¿sí o no? Ujú. Pero tú dices por qué. Sí, Miremoslo. pero no cité, no cité, si quieres. Compárteme y miremoslo rápidamente. Ujú. Y hay otra cosa, o sea, pues yo para la redacción del planteamiento del problema también me salí del esquema pues, de los 36 autores, ¿no? Entonces ahí no sé No, el si planteamiento, quieres. tranquila, eso por ahora dejémoslo listo Ah, porque ya ok. está muy limpio, pues no te preocupes por Entonces, ahora. mira, en la gestión de la cultura de la calidad se recomienda básicamente el liderazgo, ya que al ser más abierto permitirá crear en el colaborador una sensación de confianza y creatividad en el momento de desarrollar sus actividades dentro de los procesos de la organización, haciéndola mucho más dinámica.
La práctica de un liderazgo transaccional, perdón, en la organización influye mayormente en la inflexibilidad, temor y poca creatividad en el momento de explorar nuevas ideas de desarrollo y apropiación de los sistemas. Me voy a parar como el lector. Creo que ahí está perfecto para el planteamiento del problema, pero en el marco teórico sí creo que podrías explicar un poquito más. Te voy a decir algo, porque, explicar por qué, y ahí sí citar, es fundamental que lo cites porque en la teoría es muy fundamental, como es decir, cuando yo digo desde dónde miro algo, es desde qué postura, que es una postura de un trabajo o un investigador. Explicar, venga, ¿cómo es que dicen esos autores que, por qué cuando el líder es abierto, yo confío más? ¿Sí? O sea, Ujú, fíjate que una teoría profundiza. ¿Por qué usamos tapabocas? Ah, porque es que lo que pasa es que el virus está en la saliva y la saliva se dispara a tal distancia, entonces disminuye. Si ves, hay una explicación. Aquí me está ujú, diciendo, es como si yo dijera, el tapabocas me protege del COVID. Eso ya lo estás diciendo acá. ajá, ¿Pero por qué? Ah, es que el virus está en la saliva. Entonces, buscar análogamente, ujú, extenderte un poquito, creo yo, ¿cierto? Para que en el marco teórico quede muy claro, justificado, explicado que o qué características tiene el liderazgo transformacional. Ya estamos diciendo que es abierto, pero ¿por ujú. qué la apertura genera sensación de confianza? Y por qué al contrario, primero, aquí a mí no me queda todavía claro qué es el liderazgo transaccional. Y se puede poner un Acá, ejemplo. acá, por ejemplo, yo por eso cogí como las diferencias para no extenderlo, porque en Ah, una de listo, el las cuadro. correcciones, que me hizo, no recuerdo si tuvo el profe Eduardo, yo Sí, tenía como el liderazgo transaccional es esto, el transformacional es esto, entonces él me dijo como que no, pues sintetízalo en un solo, sí, sí, sí. sintetízalo mejor, Sí. acomódalo mejor y deja el cuadro. Entonces por eso fue que lo cité y acá pues el cuadro tiene como las diferencias. Entonces, el transaccional, énfasis en el rol del líder, el transaccional es énfasis en el rol del liderazgo, es en el Pero en el sabes que, proceso. perfecto, tienes toda la razón. ¿Sabes? Entonces, ¿qué creo que puedes hacer? Es dar un paso más. Tú estabas definiendo por separado otra vez los conceptos. No, esto ya lo hiciste acá. Lo que puedes hacer es también un esquemita de relaciones que tú vas a buscar. Ah, yo voy a buscar si en la bibliografía me van a mostrar que el liderazgo transaccional genera, entonces hacer una conexión entre, por ejemplo, cómo la autorganización para la adaptación se relaciona con la calidad. Y ahí entra lo que dice Eduardo. Tú puedes coger ahí la norma ISO 9001. Y pues, algunos aspectos, no todos, porque el marco teórico son algunas categorías centrales. Ejemplo, venga, yo voy a buscar en la bibliografía si hay estudios. No, no, espérate, quédate un momentico en el cuadrito, por favor. Ajá, voy. Voy a buscar en la bibliografía si, por ejemplo, solo ponerte un ejemplo, si, si hay estudios que hacen referencia a la autoorganización para la adaptación y mirar eso cómo se relaciona con aspectos de la calidad que se evidencien en la cultura. ¿Me explico? Tú puedes hacer Mm, en el marco teórico un esquemita que mencione, pues, o sea, con una gráfica, en un, ujú, no sé, un círculo, lo que sea. eh, por ejemplo, toma de conciencia. No digo que tenga que ser eso, pero si yo voy a tomar toma de conciencia que salen todas las normas, ¿sí o no? ujú, Cómo la autoorganización para la adaptación se relaciona con la toma de conciencia y cómo se puede evidenciar y manejar eso en la cultura organizacional. Voy a poner un ejemplo. La cultura organizacional tiene que ver no solo con lo formal, ¿cierto? Con las políticas, la filosofía, sino, por ejemplo, los estudios me están hablando, para meter incluso el tema que habla Eduardo del trabajo remoto, los estudios me están hablando de que en las organizaciones donde la gente organiza libremente su trabajo, su tiempo, sin necesidad de ir al lugar del trabajo, eh, entonces generan mejores resultados, por decir algo. O sea, lo que te quiero decir es que si tú coges algunos aspectos puntuales de esta tabla y lo relacionas con algunos aspectos puntuales de la ISO 9000, ujú, pensándolo en clave de cómo gestionar eso, cómo puede gestionar eso el líder. Por ejemplo, ¿tú cómo sabes como líder que cuando el jefe no es, que cuando uno no, ay, a propósito que tú que estás trabajando en la casa, ¿tú cómo sabes que, o tu jefe cómo sabe que si tú no estás, estás haciendo lo que debes hacer? Y casi que yo ya estoy ahí respondiendo. Mira que solita está saliendo una palabra que vimos ahorita. Baja al siguiente párrafo. Mira, mira, confianza. ¿sí ves?
O sea, la Ujú. teoría es algo que debe funcionar como una máquina muy transparente, ¿sí? Ay, se me descontroló esto. Entonces, como ya, ahora sí ya me va a tener que volar, pero Cami, eh, Ujú. ¿ves quizás la posibilidad de, a través de un esquema en el que selecciones de esas definiciones, cuáles vas a coger y cómo las vas a relacionar a la hora de mirar la bibliografía? Ok, listo. Pues, profe, o sea, por eso yo quería acá como definir los conceptos de calidad. El término de calidad se plantea como, quería definir pues desde la Real Academia Española, pasando Ujú. por la ISO y por diferentes autores. Liderazgo, y acá como el liderazgo se introduce en la cultura de la calidad, pero acá también pensaba incluir lo del liderazgo transformacional, transaccional, todo ese tema, Ven, esto de pero no antecedentes, sé. porque, o sea, en el marco teórico se piden antecedentes. Es que eso también me causó inquietud, por eso lo subrayé ahí, porque mira, acá dice marco teórico, antecedentes y marco teórico. Ah, Entonces, ya, por ya, eso ya. yo estaba pensando en esas dos, ah, en los ejes centrales y acá en el No, antecedente está pero arte. te me enredas, ¿sabes qué? Dos cosas. Si tú te pones a hacer antecedentes de cada concepto por separado, yo creo que te puedes enredar. Más bien, pues, a ver, es que recuerda que la revisión bibliográfica, la bibliografía que tú tienes, tú la usas en las diferentes secciones para diferentes funciones. En el planteamiento del problema, lo que buscabas era generar una pregunta, ¿sí? Ujú, Ahora en el marco teórico puedes organizar, no sé si históricamente, por ejemplo, tú podrías, con las referencias que ya has mencionado antes, mencionar si se pueden identificar una fase, es una temporalidad en cómo se ha desarrollado en la investigación esa relación entre esos tres aspectos, si es que se evidencia o no. yo no he visto muchos, ¿No has visto pero muchos? sí, no he visto Entonces tú muchos, puedes de decir, hecho también. entonces si vas a mencionarlos por separado, es como, bueno, de lo que tienes identificado, no vas a buscar más bibliografía con lo que tienes. ¿De qué se comenzó a hablar primero? De calidad, de cultura, De calidad. de liderazgo. Entonces, ¿sí ven? Entonces la calidad surge primero. De qué comenzó a hablarse después? No sé, de liderazgo, de cultura. Pues liderazgo y cultura creo, intuyo que son muy paralelos. Entonces tú puedes decir, Ujú. surgió la calidad, posteriormente ha habido estudios de liderazgo y estaba el otro, Y cultura de la calidad. de liderazgo y cultura. No, surge la calidad. Después encontramos estudios de liderazgo y cultura, pero todavía falta profundizar en la relación entre los tres. ¿Cuál relación? Ahí sí viene el esquema, que vuelvo y te lo Ujú. repito, puede ser, vamos a mirar como aspectos específicos, que queremos ver en la bibliografía como aspectos específicos, eh, incluso como tú vas a tematizar, tú puedes decir, en lo que vamos a hacer en las revisiones, de verte, por ejemplo, de todos estos aspectos del liderazgo transformacional, en la bibliografía, cuáles se han relacionado con la norma ISO 9000 desde el Ujú. punto de vista de la gestión de la cultura. ¿Sí? Entonces, vuelves a Ok. traer la tabla, pero la tabla ahora relacionada en un esquema con, con el liderazgo, perdón, con la calidad y la cultura. O sea, lo que te estoy sugiriendo es como Ok. una estructura narrativa, ¿sí? Un orden en que lo vas a hacer que no sea tan desconectado, para que no termines diciendo calidad, antecedentes de la calidad, definición de la calidad, no, sino que sea más un cuento en el que tú cuentes, piénsalos como protagonistas. Venga, ¿cómo se relacionan estos tres y qué es lo que voy a mirar yo de la relación entre estos tres? ¿Te parece? Mm, sí, 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 Listo. es que sí me confundía era esa partecita de antecedentes y marco teórico, que los desvía por Bien, separado. exacto, piénsalo para que se te Ujú. facilite más. Es, si tú lo ves históricamente, cuando estás hablando de antecedentes, ya estás hablando también del marco teórico, porque estás diciendo cómo se pensó al principio la calidad, después cómo se transformó. O sea, es contar lo Ok. histórico de la evolución del concepto y después de cómo vas a relacionar esos tres conceptos. Fue muy chica, ya me tengo que ir. Entro a Listo, profe, lo tranquilo. último, pero no menos importante. Bueno, primero, Camila, te felicito porque en medio de las situaciones difíciles que estás viviendo, estás aquí con la camiseta puesta, ¿cierto? Que no alcanzaste a entregar hoy, es comprensible, como decía Eduardo,
Y lo primero es trabajar lo emocional. Uno golpeado emocionalmente, ansioso, no va a poder trabajar, no va a dormir. Entonces, lo primero, por eso te envié primero esos videos. Ujú. También buscar en lo posible que puedas hacer ejercicio, o sea, que no descuides el eje de la vida, que es salud física y emocional, para ahí sí poder pensar con claridad. Entonces, te felicito es porque aún estando muy estresada, pues te veo lúcida, te veo abierta a la crítica, que no es fácil. Y lo último, Camila, hablamos pues en la reunión de tutores de esta semana, miramos cómo estaban los avances de los trabajos. Sí, el reto es llegar al 4 de mayo con el trabajo final, pero Camila, primero tu salud, ¿sí? Si Ujú. se puede llegar al 4 de mayo con todo el trabajo completo, súper bien. Si no, de todas maneras van a presentar lo que tengan. Entonces, lo que te quiero decir Ok. es, primero, que te estabilices, no te comprometas con nosotros a entregarnos mañana. Si quieres, dime una fecha realista en la que tú creas que nos puedas entregar el trabajo completo sin matarte. No, profe, pues está difícil porque yo pensaba, por ejemplo, pues yo he estado trabajando y trasnochando todas estas noches. Más pronto posible. Sí, ¿Parece? Listo. sí, sí, Observaciones sí. tuyas finales, que ya ahora sí me tengo que ir. No, profe, ninguna. Agradecer. Comentarios. Todo se agradece, no mentira. Todos los agradecimientos. No, 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 sino pero que en serio, con también la tranquilidad. Semana Santa, por ejemplo, pues yo la Semana Santa no la trabajé, pero fue una semana súper pesada porque es que nos pusieron todos los trabajos de toda la maestría en esa semana para entrega. O sea, literal, no tuvimos tiempo, fue de nada. Y eso tal vez fue el inconformismo que manifestó más de uno, que todos los trabajos estaban para estas 2 semanas. Entonces, Lo como que enten- todo se juntó. lo entendemos, nosotros también estamos calibrando e insistimos como colectivo en que es una prioridad, que sí, que haya calidad, por supuesto, ¿cómo no va a haber calidad en una maestría en Ujú. sistemas integrados de gestión, por supuesto? Pero que la calidad esté sustentada en la salud de ustedes sobre todo y de nosotros también. Hay Sí, sí, sí. capítulo que te Entonces, por mencionaba. ejemplo, a mí me rinde mucho en las noches. Entonces, tuve también que viajar con mis papás, bueno, muchas cosas, y el único espacio que tenía para trabajar eran las madrugadas. Entonces, sí, también yo creo que eso me descompensó un poco. Exacto, entonces por eso te dejo ya más a tu Sí, criterio y criterio de autocuidado también cuando nos entregues. Sabes que el 4 de mayo sí o sí tendrán que salir a ujú, presentar, sí, sí, sí. pero No, igual lo que se creería pueda. que solo me faltas esas dos cositas. Igual la metodología creería que ya avancé también más de la mitad, ya con lo que ustedes me dieron, ya creería que la voy a poder afinar este fin de semana y empezaría con el marco teórico. Listo, Cami. ¿Listo? Entonces, muchos éxitos y cualquier cosa, ya sabes, estamos en contacto. Eh, Listo, profe, muchísimas gracias. con gusto, te paso la grabación. Yo creo que ya, no sé, ahí yo también lo más pronto posible. Si puedes, de pronto, hoy queda maluco o mañana. Más bien de mañana, porque es que ahorita ya voy a Mañana, salir. listo. Sí, 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 sí. No, listo, Cami. listo, con eso pues comienzo a trabajar a partir de mañana y ahorita voy, mejor salgo a trotar. Eso, muy bien, feliz. Pero No, yo eso sí después, no lo descuido. pero comiendo bien. Estás también Sí, comiendo sí, bien, no. estás cuidando de ti. Lo único que no estoy es durmiendo, pero el resto bien. Bueno, eso, de este señor, ahorita te envío otro video para insomnio de él también que te puede servir. ¿Listo? Sí, de una, Listo, 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 profe. Cami. Un Muchísimas abrazo. gracias. Con Bueno, gusto, que profe, estés muy chao, bien. cuídate mucho, Chao. chao.